Mi nombre es Elena, y durante 15 años, fui la envidiable esposa del pastor David. Para la congregación, para toda la ciudad, yo era la mujer más afortunada del mundo, casada con un santo. Un hombre cuya voz podía hacer llorar a los pecadores, y arrodillarse a los soberbios. Le veían en el púlpito, con su traje impecable y su sonrisa serena, y veían la encarnación de la bondad. Yo, sentada en la primera fila, con mi vestido modesto y mi sonrisa ensayada, era el reflejo de su piedad. La prueba viviente de su bendición. Pero cuando las puertas de la iglesia se cerraban, cuando el último coche abandonaba el aparcamiento y volvíamos a nuestra casa, esa casa que todos llamaban el hogar del pastor, el santo desaparecía. Y en su lugar, emergía el monstruo. Recuerdo un domingo en particular. El sol se filtraba por las vidrieras, pintando el rostro de David con colores celestiales mientras hablaba del perdón. Su voz era un trueno suave, lleno de compasión. Hablaba de la paciencia, del amor incondicional. Vi a la señora Thompson secarse una lágrima, vi al joven Mateo, un chico con problemas, mirarle con una devoción que rompía el corazón. Y me vi a mí misma, en el reflejo de la madera pulida del banco. Mi rostro era una máscara de serenidad. Mis manos, entrelazadas sobre mi regazo, estaban tan quietas que parecían de mármol. Nadie podía ver cómo mis uñas se clavaban en mi propia piel, el único anclaje a una realidad que se me escapaba. ¿Qué se siente al estar casada con un hombre tan bueno, Elena?, me preguntó una mujer al terminar el servicio, sus ojos brillantes de admiración. Forcé la sonrisa que ya era parte de mi musculatura facial. Es una bendición diaria, respondí. Las palabras salieron solas, un guión memorizado a lo largo de los años. Sentí la mano de David en mi espalda baja, un gesto que para ellos era de cariño protector, pero que para mí era una advertencia. Una presión sutil que significaba, no te equivoques, no digas una palabra de más, sonríe. El viaje de vuelta a casa siempre era el peor. El silencio en el coche era un ente vivo, denso y opresivo. David conducía con una calma aterradora, sus nudillos blancos apretando el volante. Yo miraba por la ventana viendo pasar las casas, las familias riendo en sus jardines, y sentía un abismo abrirse en mi pecho. Eran apenas 10 minutos de trayecto, pero en ese coche, el tiempo se estiraba hasta convertirse en una eternidad de juicio silencioso. Ese día, el juicio comenzó en cuanto la puerta de casa se cerró. El sonido del cerrojo fue como el de una celda. Tu sonrisa, dijo sin mirarme, mientras se aflojaba la corbata. Su voz ya no era la del pastor, era plana, fría, afilada como un cuchillo. ¿Qué pasaba con tu sonrisa hoy? Tragué saliva. El aire de la casa siempre parecía más pesado, más difícil de respirar. No pasaba nada, David. Estaba escuchando tu sermón. Se giró lentamente. Sus ojos, que minutos antes brillaban con fervor divino, ahora eran dos pozos oscuros y vacíos. Parecía forzada. Cuando la señora Miller te ha hablado, has tardado demasiado en responder. Parecías distraída. ¿Sabes cómo me hace quedar eso a mí? Como si el hombre que guía a un rebaño entero no pudiera mantener feliz a su propia esposa. No era una pregunta, era una acusación. Cada palabra estaba diseñada para minar, para desestabilizar. Lo siento, susurré, era siempre mi respuesta. La única respuesta segura. No lo sientas, siseó, acercándose un paso. Hazlo mejor. Eres mi esposa. Tu propósito es ser un reflejo de mi luz. Si tú estás apagada, mi luz se atenúa. ¿Lo entiendes? Asentí, con la mirada fija en un punto de la pared detrás de él. No podía mirarle a los ojos. Si lo hacía, él vería el terror, y el terror le alimentaba, le hacía más fuerte. El infierno en casa no era de gritos y golpes. Ojalá lo hubiera sido. Los moratones se pueden ver, las heridas se pueden explicar. Mi infierno era silencioso, psicológico. Era un veneno administrado en dosis diarias. Era la comida que yo preparaba con esmero, y que él apartaba con un gesto de desdén porque le faltaba sal, obligándome a cenar sola en la cocina mientras él comía pan y agua en el comedor, para purgarse de mi incompetencia. Era la forma en que reorganizaba los libros que yo acababa de limpiar, para que estuvieran en el orden correcto, el orden de Dios. Era encerrarme en el armario durante horas por haber olvidado comprar su marca de té favorita, diciéndome que la oscuridad me ayudaría a reflexionar sobre mis fallos. Me había aislado de todos. Mis amigas de la universidad dejaron de llamar después de que él les dijera, con una sonrisa triste, que Elena necesitaba tranquilidad y oración, que el mundo exterior la perturbaba.
Mi familia, que vivía en otra ciudad, solo hablaba con él por teléfono. David les contaba lo frágil que yo era, lo mucho que me costaba adaptarme, lo devotamente que él me cuidaba. Se convirtió en mi carcelero y, a ojos del mundo, en mi salvador. Yo misma empecé a creerlo. Quizás yo era el problema. Quizás era demasiado débil, demasiado imperfecta para ser la esposa de un hombre tan santo. Me miraba al espejo y ya no me reconocía. Veía a una mujer demacrada, con los ojos perpetuamente asustados, una sombra que se movía por una casa que debería haber sido mi hogar. La congregación nos colmaba de regalos, comida, ropa, dinero, para la obra del Señor, decían. David lo aceptaba todo con humildad, con las manos juntas en señal de agradecimiento. Todo esto irá destinado a los necesitados, prometía desde el púlpito. Pero yo veía cómo los mejores alimentos llenaban nuestra despensa, cómo los trajes caros se acumulaban en su armario. Cuando una vez le pregunté por el dinero de las donaciones, su rostro se transformó. ¿Estás cuestionando la voluntad de Dios, Elena?, me dijo con una voz tan gélida que me heló la sangre. Este dinero se guarda. Se protege. Hay lobos ahí fuera, y el rebaño necesita un pastor fuerte y con recursos. Todo está a salvo. En la caja fuerte de la iglesia, un lugar tan sagrado como el Arca de la Alianza. La caja fuerte, la mencionaba a menudo, era un viejo armatoste de hierro negro que estaba en su despacho, detrás de un cuadro de la Última Cena. Nadie más que él tenía la llave. Ni el tesorero de la iglesia ni los diáconos. Es una carga demasiado pesada para ellos, explicaba David. Solo yo puedo soportar esta responsabilidad ante Dios. Esa caja se convirtió en una obsesión para mí. En mis largas horas de soledad, mi mente volvía a ella una y otra vez. ¿Qué guardaba con tanto celo? ¿El dinero de las donaciones? Seguramente. Pero su fervor, la forma casi fanática en que la protegía, me decía que había algo más. Algo que iba más allá del dinero. El punto de inflexión llegó una noche de martes. David tenía una reunión tardía con los ancianos de la iglesia. Yo estaba en casa, aprovechando esas pocas horas de paz para sentirme casi normal. Estaba ordenando su escritorio, algo que tenía estrictamente prohibido, pero la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa que me diera una respuesta, era más fuerte que el miedo. Fue entonces cuando lo encontré. En el fondo de un cajón, bajo una pila de sermones viejos, había un pequeño cuaderno de cuero. No era su agenda, ni un diario. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, no había palabras. Solo nombres, fechas y cifras. Nombres de mujeres de la congregación. Algunas jóvenes, otras casadas, incluso algunas viudas. Al lado de cada nombre, una fecha, y una cantidad de dinero. Y junto a algunas de las cifras, una pequeña y macabra anotación: confesión, absolución, silencio. Mi corazón empezó a latir con una violencia desmedida. ¿Qué significaba aquello? Confesiones. ¿Por qué estaban asociadas a cantidades de dinero? Reconocí el nombre de la joven viuda del señor Peterson, que había muerto el año anterior. Al lado de su nombre, una cifra exorbitante. Y la palabra silencio, subrayada 2 veces. Recordé cómo la pobre mujer se había marchado de la ciudad de la noche a la mañana, diciendo que necesitaba un cambio. David había organizado una colecta para ayudarla en su nueva vida. ¿Era ese el dinero que aparecía en el cuaderno? El sonido de su coche en el camino de entrada me sacó de mi trance. Escondí el cuaderno donde lo había encontrado, con el pulso martilleándome en los oídos. Mi mente era un torbellino. Chantaje. No podía ser otra cosa. El santo, el hombre de Dios, usaba los secretos más oscuros de sus feligreses, sus pecados confesados en la intimidad de su despacho, para extorsionarles. El dinero no era para la obra del Señor, era para comprar su silencio. Esa noche, cuando David entró en casa, le miré de una forma diferente por primera vez en años. Ya no veía solo a mi verdugo, veía a un criminal, a un hipócrita de la peor especie. Él debió notar algo en mi mirada, porque frunció el ceño. ¿Qué te pasa?, preguntó, dejando su maletín en el suelo con un golpe seco. Nada, dije, mi voz temblando ligeramente. Solo estoy cansada. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia cara y a mentira. Últimamente estás muy rara, Elena. Espero que no estés teniendo pensamientos impuros. Recuerda que Dios lo ve todo. Y yo soy su instrumento en la tierra. Yo también lo veo todo. Me agarró la barbilla, obligándome a mirarle.
Sus ojos buscaron los míos, tratando de leerme, de encontrar la grieta en mi armadura. Por primera vez, no bajé la vista. Le sostuve la mirada. Y en ese instante, supe que el miedo que me había paralizado durante 15 años estaba empezando a transformarse en otra cosa. Era un sentimiento nuevo, ardiente y peligroso. Era rabia. Esa noche no dormí. Mientras él roncaba a mi lado, un sonido gutural que parecía la risa de un demonio, yo yacía inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad. El cuaderno era solo una pieza del puzzle, la prueba real, los documentos, el dinero, todo lo que necesitaba para exponerle, tenía que estar en un único lugar, el lugar más sagrado y profanado de toda la iglesia. Su caja fuerte. Una calma gélida se apoderó de mí. El plan comenzó a formarse en mi mente no como un pensamiento consciente sino como un instinto de supervivencia. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de destruirle. De hacerle pagar por cada lágrima silenciosa. Por cada humillación. Por cada trozo de mi alma que me había robado. Él se creía un santo, un pastor guiando a su rebaño. Pero yo había visto al lobo bajo la piel de cordero. Y había decidido que su próximo sermón, el último de su vida, no lo daría desde el púlpito. Lo daría desde mucho, mucho más abajo. Salí de la cama con un sigilo que no sabía que poseía. Fui a su estudio. La luna llena iluminaba la habitación, proyectando sombras que parecían garras en las paredes. Me arrodillé frente al cajón donde había encontrado el cuaderno. Lo saqué de nuevo, pero esta vez no lo leí. Lo metí en el bolsillo de mi bata. Era el principio de mi colección de pruebas. Mi primer paso hacia la guerra. Regresé al dormitorio y me quedé de pie, junto a la cama observándole dormir. Su rostro, relajado en el sueño, parecía casi inocente. Una mentira hasta en su inconsciencia. Pensé en todas las vidas que había destrozado, en todas las almas que había manipulado. Pensé en mí misma, en la joven ilusionada que se había casado con él, creyendo que se unía a un hombre de fe. Él no solo me había encarcelado a mí, había encarcelado a Dios, convirtiendo la fe en un negocio y la redención en una mercancía. Una frase que él mismo había dicho en un sermón resonó en mi cabeza: la verdad os hará libres. Qué ironía, él usaba la verdad para esclavizar, pero yo la usaría para liberarme. Y para enterrarle. Salí de la habitación y me dirigí a la cocina. El sol aún tardaría horas en salir. Tenía tiempo. Tiempo para pensar, para planificar. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de una determinación de acero. Sabía que el camino que iba a emprender era peligroso, que si me descubría el infierno que conocía parecería un paraíso. Pero ya no había vuelta atrás. La esposa sumisa del pastor había muerto esa noche. Y en su lugar, había nacido una mujer dispuesta a todo por recuperar su vida. Maldecía el día en que lo conocí, pero ahora, por primera vez, bendecía la claridad que me había dado su maldad. Mi plan no era solo una venganza, era mi propia y personal salvación. Y todo empezaba con una llave y una caja fuerte. De acuerdo. Aquí tienes el guión completo, siguiendo estrictamente la estructura y las directrices proporcionadas, en el idioma solicitado. Asterisco, asterisco, asterisco. La misma mano que mi marido, el pastor, usaba para bendecir a los niños en el bautismo, era la que cerraba con llave la puerta del armario en el que me encerraba durante horas para que, según él, yo reflexionara sobre mis pecados. Pecados como comprar la marca equivocada de pan de molde o no sonreír con suficiente devoción durante su sermón. Él era un santo para el mundo, pero solo yo conocía al demonio que afinaba su voz con mi miedo antes de subir al púlpito. Pero esa es una historia de hace mucho, mucho tiempo, una vida que ya no me pertenece. Buenos días, mis queridos. Me llamo Elena, y a mis 72 años, puedo decir que el sol que entra por esta ventana se siente como una caricia merecida. Venga, acercaos un poco. Mirad, esto de aquí es mi pequeño universo. No es mucho, un pequeño taller al fondo de un jardín que huele a tierra mojada y a jazmín, pero es mío. Cada grieta en estas paredes de adobe cuenta una historia de paciencia. Y esto de aquí es mi tesoro. ¿Veis este torno de alfarero? Está viejo y cubierto de salpicaduras de arcilla seca, como las pecas de un anciano. Es mi mejor amigo. Mis manos, que como veis ya no son las de una jovencita, conocen cada uno de sus caprichos. Cuando siento la arcilla fría y húmeda girar bajo mis dedos, siento que estoy poniendo orden en el caos. Siento que puedo tomar algo informe, algo que ha sido golpeado y amasado, y convertirlo en algo útil, en algo hermoso, como esta taza. ¿A qué es bonita?
Tiene el peso perfecto. Cuando la llenas de café por la mañana, el calor se filtra lentamente, calentándote las manos, recordándote que estás viva, y que las cosas sencillas son, a menudo, las más verdaderas. Fuera, mis gallinas de Guinea corretean por el césped, con ese parloteo escandaloso que a mí me suena a música. Son unas criaturas extrañas, siempre en guardia, pero ferozmente leales a su pequeño rebaño. Me recuerdan un poco a mí misma. Sé que empezar como lo he hecho, con una imagen tan dura es un poco brusco, perdonadme. Pero hoy siento la necesidad, casi física, de sacar una historia que ha vivido dentro de mí demasiado tiempo, agazapada en la oscuridad. He decidido contarla no por buscar lástima, Dios me libre, sino porque creo que las historias de supervivencia son como semillas. Quizás si la lanzo al viento, alguna pueda caer en tierra fértil, y ayudar a que florezca la fuerza en alguien que la necesita. Así que, si me lo permitís, preparaos una taza de té, sentaos cómodos, y dejad que os cuente cómo aprendí que la única jaula de la que es imposible escapar, es la que no sabes que estás construyendo en tu propia mente. Y cómo, con mis propias manos, encontré la llave no solo para abrirla, sino para demolerla para siempre. Mi historia, la verdadera, no comienza con el odio, sino con la más ciega y pura de las devociones. Conocí a David cuando yo tenía 20 años. Yo era una joven que trabajaba en la biblioteca del seminario, una chica callada que encontraba más compañía en los libros que en las personas. Y él era una estrella en ascenso. Era el estudiante más brillante, el que tenía una voz que parecía un instrumento divino. Cuando hablaba, no citaba las escrituras, parecía que las canalizaba. Tenía una pasión, un fuego en los ojos que yo, en mi inocencia, confundí con bondad. Creía que era el reflejo de Dios en su alma. Cuando me pidió que saliera con él, sentí que no era digna. Yo, una chica tan simple, tan insignificante, él me dijo que veía en mí una quietud, una pureza que le anclaba a la tierra. Tú eres mi remanso de paz, Elena, me decía, y yo me derretía. Nuestro noviazgo fue un cuento de hadas para toda la comunidad. El futuro pastor y la bibliotecaria de corazón devoto. Él me regalaba poemas que escribía en los márgenes de sus libros de teología. Dábamos largos paseos por el parque, y él me hablaba de sus sueños, una iglesia llena, una comunidad unida por la fe, una familia que sirviera como ejemplo de la gracia de Dios. Y yo, colgada de su brazo, sentía que mi vida por fin tenía un propósito grandioso, ser la ayuda idónea para ese hombre santo. Nos casamos un día de junio, el sol brillaba con una intensidad casi sagrada. Recuerdo el peso de su mano sobre la mía en el altar, la solemnidad de su voz al pronunciar los votos. En la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. Lloré de felicidad, lloré porque sentía que mi vida era una bendición tangible. Nuestra primera casa fue la casa parroquial, una vivienda modesta junto a la iglesia que su primer rebaño nos ayudó a amueblar. Las mujeres de la congregación me traían pasteles y consejos. Eres tan afortunada, Elena, el pastor David es un regalo del cielo. Y yo asentía, con el corazón rebosante de gratitud, sin saber que el cielo y el infierno a veces comparten la misma dirección. Los primeros años fueron tranquilos, o quizás la palabra correcta sería adormecedores. David era absorbido por su trabajo, reuniones, sermones, visitas a los enfermos. Yo me encargaba de la casa, de que su ropa estuviera impecable, de que su comida estuviera siempre lista a la hora exacta. Me convertí en una experta en anticipar sus necesidades, en crear un santuario de silencio y orden para que él pudiera hacer la obra del Señor. Mi mundo se encogió hasta caber entre las 4 paredes de esa casa. Dejé de ver a mis pocas amigas porque sus conversaciones mundanas sobre películas o moda según David, contaminaban el espíritu del hogar. Mi vida giraba en torno a él, y yo creía que eso era el amor verdadero. El sacrificio. La primera semilla de duda, si es que puedo llamarla así, fue diminuta, casi invisible. Una noche, David volvió de una reunión con los diáconos mucho más tarde de lo habitual. Olía un perfume de mujer, uno dulce y caro, nada que ver con los aromas florales de las ancianas de la iglesia. Cuando se lo comenté, con la voz temblorosa por miedo a ofenderle, él ni siquiera me miró. Ha sido la hermana Margaret, dijo con frialdad. Me ha pedido consejos sobre su matrimonio, estaba muy afectada, me ha abrazado al despedirse. Ahora vas a cuestionar mi labor pastoral por una nimiedad como esa. Me sentí tan estúpida, tan pequeña. ¿Cómo podía haber pensado mal? Me disculpé una y otra vez. Él suspiró, un suspiro largo y teatral, el de un mártir cargando con una cruz demasiado pesada. Tu falta de fe es preocupante, Elena. Debes rezar más.
Y yo recé pidiendo perdón por mi mente sucia. Luego vinieron las llamadas telefónicas. A veces, cuando yo contestaba el teléfono de casa, una voz de mujer preguntaba por el pastor, y, al oírme, colgaba bruscamente. Cuando se lo contaba a David, él siempre tenía una explicación. Son almas perdidas, Elena. A menudo se sienten avergonzadas de pedir ayuda. Probablemente se armen de valor y vuelvan a llamar más tarde para hablar conmigo. Y yo le creía. ¿Por qué no iba a hacerlo? Él era la personificación de la verdad. El cambio más sutil, el más venenoso, fue en su forma de mirarme. Al principio, sus ojos brillaban de amor, luego, de orgullo. Pero poco a poco, ese brillo fue reemplazado por una mirada evaluadora, crítica. Me examinaba de arriba a abajo antes de ir a la iglesia los domingos. Ese vestido es demasiado llamativo. No quiero que distraigas a los hermanos. Tu pelo está desarreglado. Pareces una mujer descuidada. ¿Has subido de peso? La esposa de un pastor debe ser un ejemplo de templanza. Sus palabras eran como pequeñas gotas de ácido que, día a día, iban disolviendo mi autoestima. Yo me esforzaba más. Vestidos más sencillos, peinados más sobrios, dietas más estrictas. Quería ser perfecta para él, para su misión. Recuerdo una tarde de otoño, preparándome para la cena anual de la iglesia. Me había pasado semanas cosiendo un vestido nuevo, de un color azul oscuro, muy modesto pero elegante. Estaba ilusionada. Quería que se sintiera orgulloso de mí. Cuando bajé las escaleras, él estaba en el recibidor, ajustándose la corbata frente al espejo. Me vio por el reflejo. No se giró. Solo vi cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. ¿Vas a ir así?, preguntó. Mi sonrisa vaciló. ¿No? ¿No te gusta? No es que no me guste, Elena, dijo. Ahora sí, girándose para mirarme con esa paciencia exasperada que también dominaba. Es que ese color te hace parecer pálida, enferma. La gente pensará que no te cuido bien, que no estás feliz. Sentí un nudo en la garganta. Todas mis horas de trabajo, toda mi ilusión, convertidas en ceniza por una sola frase. Venga, súbete a cambiar, ponte el vestido gris, y date prisa, no quiero llegar tarde por tu culpa. Subí las escaleras sintiendo el peso de cada peldaño. Mientras me quitaba el vestido azul, vi una lágrima caer sobre la tela. La limpié rápidamente. No podía permitirme tener los ojos hinchados. Tenía que ser la esposa serena y feliz del pastor, mi papel, mi propósito. Aún así, a pesar de todo, yo seguía defendiéndole en mi propia mente. Está estresado, me decía. Lleva el peso del mundo sobre sus hombros. Yo tengo que ser más fuerte, más comprensiva. Seguía aferrada a la imagen del joven que me escribía poemas, convencida de que seguía ahí, en algún lugar, bajo capas y capas de responsabilidad divina. Me estaba preparando con toda la ilusión del mundo para nuestro 15º aniversario, que se acercaba. Planeaba una cena sorpresa, solo para los dos. Quería recrear nuestra primera cita. Quería encontrar de nuevo a aquel hombre del que me enamoré perdidamente. Yo mal podía esperar a ver su cara, a sentir sus brazos rodeándome como antes, sin saber que estaba a punto de caminar, con una sonrisa en los labios, directamente hacia las ruinas humeantes de mi propia vida. La noche del descubrimiento fue, irónicamente, una noche tranquila. David había salido a una visita de emergencia a un miembro de la congregación, que, según él, sufría una grave crisis de fe. Esas visitas se habían vuelto cada vez más frecuentes, a horas cada vez más intempestivas. Yo ya no hacía preguntas. Me limitaba a sentir y a desearle que Dios le diera fuerzas. Pero esa noche, algo en el aire se sentía diferente. Un silencio más profundo, una soledad que pesaba como una manta mojada. La casa, que siempre había sido mi refugio y mi prisión, de repente me pareció un mausoleo lleno de secretos. Impulsada por una inquietud que no podía nombrar, empecé a limpiar su despacho. Era una tarea que normalmente evitaba. Él lo consideraba su santuario, y mi presencia allí era una especie de profanación. El desorden de un hombre de estudio es sagrado, Elena. No lo toques, me había advertido en más de una ocasión. Pero esa noche, la necesidad de hacer algo, de moverme, de romper la quietud, era más fuerte que su prohibición. Quité el polvo de las estanterías abarrotadas de libros de teología. Enderecé las pilas de papeles sobre su escritorio de roble macizo. Todo olía a él, a cuero viejo, a papel y a esa colonia cara que usaba. Fue entonces cuando lo vi. El cajón inferior derecho de su escritorio estaba ligeramente entornado. Normalmente, lo cerraba con llave.
Debió de olvidarlo en su prisa por salir. Mi corazón dio un vuelco. Una voz en mi cabeza, la voz de la esposa sumisa, me gritó que lo cerrara, que respetara su privacidad. Pero otra voz, una que apenas reconocía, un susurro nacido de años de pequeñas heridas y dudas silenciadas, me impulsó a abrirlo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar el pomo de latón. Tiré de él. Dentro, bajo una pila de sermones antiguos con anotaciones en los márgenes, había un pequeño cuaderno de cuero negro. No era su agenda. Era algo distinto, algo que nunca había visto. Lo saqué. La piel era suave y fría al tacto. El pulso me martillaba en los oídos, un tambor sordo que ahogaba el sonido del viejo reloj de pared del pasillo. Lo abrí. Las páginas estaban llenas de su caligrafía precisa, casi caligráfica. Pero no eran sermones ni reflexiones. Eran listas. Nombres de mujeres. Mujeres de nuestra congregación. Reconocí casi todos los nombres. Al lado de cada nombre, una fecha. Y al lado de la fecha, una cifra. Cantidades de dinero. Algunas modestas, otras asombrosamente altas. Mi mente no podía procesarlo. ¿Qué era aquello? ¿Un registro de donaciones especiales? Seguí pasando las páginas, y entonces vi las anotaciones. Pequeñas palabras escritas con una tinta ligeramente más oscura. Al lado del nombre de Sara, una joven recién casada ponía: adulterio. Confesión completa. Absolución. Silencio garantizado. Al lado del tabor, de la señora Gable, una viuda adinerada, ponía: deudas de juego de su difunto marido. Escándalo evitado. Gratitud eterna. Mi respiración se quedó atrapada en mi pecho. El aire se volvió espeso, irrespirable. La verdad, fea y monstruosa, empezó a tomar forma en mi mente. Esto no era un registro de donaciones, era un libro de contabilidad de chantajes. Mi mirada se detuvo en un nombre que me heló la sangre: Clara Peterson. La joven viuda del señor Peterson. Un hombre bueno que había fallecido de un infarto el año anterior. Clara se había marchado del pueblo de la noche a la mañana, dejando a todo el mundo desconcertado. David había explicado desde el púlpito que necesitaba un cambio de aires para superar su dolor, y había organizado una generosa colecta para ayudarla a empezar de nuevo. Al lado de su nombre, en el cuaderno, había una cifra de 5 dígitos, la más alta de todas. Y una sola palabra, subrayada 3 veces: silencio. Recordé la mirada de terror en los ojos de Clara el último domingo que la vi en la iglesia. Yo pensé que era por el luto. ¡Qué ingenua! ¡Qué ciega! David no la estaba consolando en su despacho. La estaba desangrando. Usaba los secretos más oscuros, las confesiones más íntimas y dolorosas que le hacían como hombre de Dios, como un arma para extorsionar a su propio rebaño. El pastor no estaba guiando a sus ovejas. Las estaba esquilando hasta dejarlas en carne viva. El sonido del motor de su coche en el camino de entrada fue como un disparo en la noche. El pánico se apoderó de mí. Con manos torpes, metí el cuaderno de nuevo en el cajón y lo cerré. Corrí a la sala de estar, cogí mi libro de costura y me senté en el sofá, intentando que mi respiración volviera a un ritmo normal. Cuando él entró, yo tenía la cabeza gacha, fingiendo concentrarme en una puntada. Pero sentía su mirada sobre mí. ¿Todavía despierta?, preguntó, su voz falsamente amable. Levanté la vista. Por primera vez en 15 años, no vi al hombre santo, ni a mi marido. Vi a un monstruo, vi a un estafador, a un hipócrita que usaba la fe como una máscara para ocultar su podrida codicia. Debió de ver algo en mis ojos, un cambio, un destello de la verdad que acababa de descubrir, porque su sonrisa se desvaneció. Frunció el ceño. ¿Ocurre algo, Elena? Tienes una cara extraña. Tragué saliva intentando encontrar mi voz. No, nada, solo, estaba pensando. Espero que no pienses demasiado, dijo, acercándose. El pensamiento excesivo conduce a la duda. Y la duda es la puerta de entrada del diablo. Me quedé inmóvil mientras él se inclinaba y me daba un beso en la frente. Su piel estaba fría. Su beso se sintió como el de una serpiente, esa noche en la cama, mientras él dormía a mi lado con la respiración profunda y tranquila de un hombre sin conciencia. Yo permanecí con los ojos abiertos en la oscuridad. El mundo que conocía se había derrumbado. La mujer que había sido la esposa devota y crédula había muerto en ese despacho, y en su lugar, en medio de los escombros de mi vida, algo nuevo y peligroso comenzaba a arder.
El cuaderno era solo el principio. La prueba definitiva, el dinero, los documentos que lo corroborarían todo, solo podían estar en un lugar. El lugar que él llamaba el Arca de la Alianza de la Iglesia, su caja fuerte. Y en ese momento, una certeza helada se instaló en mi corazón. Yo iba a abrirla. Iba a exponerlo. Ya no se trataba de escapar, se trataba de asegurarme de que el hombre que todos llamaban santo recibiera, por fin, su juicio final. Los días que siguieron al descubrimiento del cuaderno fueron los más largos y aterradores de mi vida. Vivía en un estado de alerta constante, una tensión que me recorría el cuerpo como una corriente eléctrica. Cada palabra de David, cada gesto, cada mirada, la analizaba en busca de una señal de que sospechaba algo. Me convertí en la mejor actriz que jamás haya existido. Mi sonrisa era más serena que nunca, mis sí querido, más dóciles, mis cuidados más atentos. Por fuera, era la esposa perfecta. Por dentro, era una espía en territorio enemigo, recopilando información, esperando mi momento. Mi único objetivo, mi obsesión, era la caja fuerte. Aquel monstruo de hierro negro que descansaba en su despacho de la iglesia, oculto tras un cuadro de la Última Cena, se convirtió en el centro de mi universo. Sabía que para derribar a David, no bastaba con mi palabra ni con ese cuaderno. Necesitaba pruebas irrefutables, algo que ni su carisma ni su reputación pudieran desmentir. Y estaba segura de que todo estaba allí dentro. Empecé a observar sus rutinas con una precisión casi científica. Noté que solo abría la caja fuerte los viernes por la tarde, después de que la secretaria de la iglesia se hubiera marchado, y antes de la reunión de oración de la noche. Se encerraba en su despacho durante una hora. Yo, desde la casa parroquial que estaba conectada por un pequeño jardín, aguzaba el oído. A veces, si el viento soplaba en la dirección correcta, podía oír el débil sonido metálico de la puerta al cerrarse. Necesitaba la llave y la combinación. La llave era el primer obstáculo. La llevaba siempre consigo, en un llavero separado del de casa y el coche. Un llavero con una sola y ominosa llave de aspecto antiguo. Descubrí, después de semanas de vigilancia, que por la noche, cuando llegaba a casa, se vaciaba los bolsillos sobre la cómoda de nuestro dormitorio. La llave de la caja fuerte siempre la dejaba en el mismo sitio, junto a su reloj. La primera vez que la cogí en mis manos sentí que me quemaba. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que iba a despertar a David. La llevé a la cocina y, con un trozo de jabón y manos temblorosas, hice una impresión de la llave. Fue un acto torpe, imperfecto, pero era un comienzo. Al día siguiente, con la excusa de ir a comprar hilo especial para remendar una de sus túnicas, fui a un viejo cerrajero en el pueblo de al lado. Le dije que era la llave de un antiguo baúl de mi abuela. El hombre apenas me miró. Me hizo una copia en menos de 5 minutos. Guardé esa nueva llave en el forro de mi costurero como si fuera el diamante más preciado del mundo. La combinación era mucho más difícil. No podía arriesgarme a que me viera intentando abrirla. Así que urdí un plan. Una tarde de viernes, preparé su té favorito y se lo llevé a su despacho en la iglesia justo a la hora en que solía hacer sus cuentas. Llamé a la puerta. «David, cariño, te he traído un té». Hubo un silencio. Luego su voz, irritada. «Estoy ocupado, Elena». «Solo un segundo». Insistí, con la voz más dulce que pude fingir. «Sé que trabajas mucho». Abrí la puerta. Él estaba de espaldas a mí, frente a la caja fuerte abierta. Al oírme, se giró bruscamente, su cuerpo bloqueando mi vista de la puerta, pero no lo suficientemente rápido. Pude ver el dial, y lo más importante, él no se dio cuenta de que en la bandeja del té, estratégicamente colocado, había un pequeño espejo de bolsillo que yo usaba para maquillarme. Durante el brevísimo instante en que se giró, el espejo reflejó sus manos sobre el dial. No pude ver los números exactos, pero vi la secuencia de sus movimientos: 3 giros a la derecha, 2 a la izquierda, 1 a la derecha. Fue un fracaso parcial. No tenía los números, me sentí desesperada. Pero entonces, mientras le servía el té y él me miraba con sospecha, mis ojos se posaron en la Biblia de cuero que siempre tenía sobre su escritorio. Era una edición especial, muy antigua, que le había regalado su padre. La abría cada día. Y de repente, una idea loca, un pálpito, me asaltó. Una de sus frases favoritas, que repetía en casi todos los sermones, era del libro de los Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Podría ser, pensé. Era una locura. Demasiado simple, demasiado arrogante. Pero con David, la arrogancia siempre era una posibilidad.
Esa noche, no pude dormir. Repasaba el plan una y otra vez. Ya tenía la llave. Tenía la secuencia de giros. Y tenía una teoría descabellada para los números. 3, 5, 6. Solo necesitaba la oportunidad. Y esa oportunidad llegó en forma de una invitación, para que David fuera el orador principal, en una conferencia regional de pastores. Se iría 2 días. 2 días enteros. La casa y la iglesia estarían vacías por la noche. Era ahora o nunca. La noche que él se fue, la casa se sintió extrañamente silenciosa. La ausencia de su presencia opresiva era a la vez un alivio y una fuente de terror. Esperé hasta la medianoche, cuando el pueblo estaba completamente dormido. Me vestí de negro, como una ladrona en una película. Mi corazón era un pájaro enjaulado batiendo sus alas contra mis costillas. Salí al jardín que conectaba nuestra casa con la iglesia. La luna estaba oculta tras las nubes, y la oscuridad era casi total. Abrí la puerta lateral de la iglesia con mi propia llave. El sonido del cerrojo al girar me pareció un trueno. Dentro la iglesia era un lugar completamente diferente. No era la casa de Dios. Era una caverna oscura llena de sombras que se movían y crujidos que me helaban la sangre. El aire olía a cera fría y a polvo. Cada paso que daba sobre las baldosas de piedra resonaba en el vasto silencio. Llegué a la puerta de su despacho. Usé la copia de la llave que había hecho. Encajó. Giró. Entré y cerré la puerta detrás de mí, sumergiéndome en una oscuridad aún más profunda. No me atreví a encender la luz. Usé una pequeña linterna, cubriendo el haz con los dedos para que solo fuera un pequeño punto de luz. El cuadro de la última cena me miraba desde la pared. Me pareció que los 12 apóstoles me juzgaban. Con un esfuerzo, lo descolgué. Detrás, la puerta negra y fría de la caja fuerte. El momento de la verdad. Saqué la llave. Metí la punta en la cerradura. Mi mano temblaba tanto que tuve que usar las dos para hacerla girar. Se oyó un clic satisfactorio. Ahora la combinación. Coloqué mis dedos en el dial, helado al tacto. 3 giros a la derecha, parando en el 3. El corazón me iba a explotar. 2 giros a la izquierda, pasando el 0, 2 veces, parando en el 5. Un clic suave. Un giro a la derecha, directamente al 6. Agarré la manivela, contuve la respiración, giré. La puerta se abrió con un gemido metálico que me hizo saltar. Apunté la linterna al interior. Y mi mundo se detuvo. No era solo dinero, aunque había fajos y fajos de billetes. Había más. Había varios pasaportes con la foto de David, pero con nombres diferentes. Había escrituras de propiedades en otras ciudades, puestas a nombre de sociedades fantasma. Había carpetas. Una para cada una de las víctimas de su chantaje. Dentro de cada carpeta, no solo anotaciones, sino pruebas. Fotografías comprometedoras. Grabaciones de audio en pequeñas cintas de casete. Cartas. Había construido un imperio basado en la miseria y el miedo de los demás. Me quedé paralizada por un instante, abrumada por la magnitud de su maldad. Pero la rabia me devolvió la fuerza. No podía llevarme todo. Tenía que ser inteligente. Cogí el cuaderno de cuero negro. Cogí las cintas de las confesiones más condenatorias. Cogí las escrituras de las propiedades y los pasaportes falsos. Dejé el dinero. No quería su dinero sucio. Mi recompensa sería otra. Metí todo en una bolsa de tela. Cerré la puerta de la caja fuerte, la bloqueé, colgué el cuadro, borré mis huellas, salí del despacho, cerré con llave, y crucé la iglesia oscura de vuelta a la seguridad de la casa. En la cocina, con la primera luz del alba tiñendo el cielo de gris, extendí mi botín sobre la mesa. Era la prueba de un monstruo. Y yo lo tenía en mi poder. ¿Pero qué hacer ahora? Si iba a la policía local, muchos de ellos eran miembros de su congregación. Lo protegerían. Tenía que ir más alto. Tenía que provocar un incendio que nadie pudiera apagar. Pasé las siguientes 24 horas en un frenesí de actividad. Con una vieja grabadora de doble pletina hice copias de las cintas. Con la excusa de un proyecto de la iglesia, usé la fotocopiadora de la oficina para copiar cada página del cuaderno y cada documento. Preparé 3 paquetes idénticos. Uno para la oficina central de la policía estatal. Otro, para el periódico más importante de la capital. Y el tercero, para las altas esferas de la organización eclesiástica a nivel nacional. Los enviaría desde una oficina de correos en otra ciudad, sin remitente. Cuando David volvió a casa al día siguiente, yo era una mujer diferente. La calma que sentía no era fingida.
Era la calma del ojo del huracán. Él entró, cansado del viaje, y me miró. «Pareces tranquila», dijo, con un matiz de extrañeza en su voz. «He estado rezando mucho», respondí, mirándole directamente a los ojos. «He encontrado una nueva paz». Él sonrió, una sonrisa condescendiente. «Bien. Me alegro de que por fin entiendas tu lugar». No tenía ni idea de que el lugar que yo había encontrado era el de su verdugo. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Le preparé su desayuno favorito, le planché su mejor traje. Mientras él se duchaba, salí de casa. Conduje hasta la ciudad vecina y envié los 3 paquetes. El acto de echarlos en el buzón fue la exhalación más larga de mi vida. Sentí que me quitaba de encima el peso de 15 años de opresión. No volví a casa. Conduje en dirección contraria, hacia el oeste sin un destino fijo. Solo tenía algo de dinero que había ahorrado en secreto durante años de los gastos de la casa, mi coche y la bolsa con las pruebas originales. Mientras el sol salía, miré por el retrovisor y vi el pueblo, la iglesia, mi antigua vida, haciéndose cada vez más pequeños hasta desaparecer. No lloré. No sentí tristeza, solo sentí una inmensa y abrumadora sensación de liberación. No sabía qué me deparaba el futuro, pero por primera vez en mi vida, sentía que me pertenecía. El infierno que había conocido había terminado. Y yo acababa de prender la mecha que haría arder el falso paraíso de David hasta los cimientos. Los primeros días de mi nueva vida fueron un borrón de kilómetros, moteles de carretera baratos, y un sentimiento constante de irrealidad. Conducía durante horas, sin rumbo, solo con la necesidad de poner la mayor distancia posible entre la mujer que era y la mujer que había sido. Cada vez que paraba a echar gasolina en un pueblo anónimo, esperaba ver su cara en las noticias. Pero no ocurría nada. El silencio era ensordecedor, y en ese silencio, el miedo empezó a filtrarse. ¿Y si mi plan no funcionaba? ¿Y si él era tan poderoso que podía hacer desaparecer las pruebas? ¿Y si me encontraba, por la noche, en las camas que olían a lejía, y a la soledad de otros viajeros? Me despertaba sobresaltada, convencida de haber oído su voz llamándome por el pasillo. Fue en una de esas noches, en un motel destartalado de un pueblo perdido de Arizona, cuando el dique por fin se rompió. Estaba sentada en el borde de la cama, mirando mi reflejo en la pantalla oscura del televisor. Vi a una mujer que no reconocía. Tenía los ojos hundidos, el pelo revuelto, y una expresión de animal acosado. Y de repente, todo el dolor, toda la humillación, toda la rabia de los últimos 15 años, me golpeó como una ola gigante. Empecé a llorar. No fue un llanto silencioso y contenido, como los que solía derramar en la oscuridad de mi antiguo dormitorio. Fue un sollozo desgarrador, un grito que venía de lo más profundo de mi alma. Lloré por la joven ingenua que se había casado con un monstruo, por los años perdidos, por la confianza traicionada. Grité contra la almohada hasta que me dolió la garganta y no me quedaron fuerzas. Y cuando terminé, en medio del silencio tembloroso de la habitación, me sentí vacía. Pero era un vacío limpio. Un espacio en blanco esperando a ser llenado. Sabía que no podía seguir huyendo. Necesitaba un lugar donde echar raíces, por muy pequeñas que fueran. Continué conduciendo hasta que llegué a un pequeño pueblo de Nuevo México, un lugar de casas de adobe, cielos inmensos, y un ritmo de vida lento y deliberado. Algo en la quietud de aquel paisaje desértico me llamó. Encontré un pequeño apartamento en alquiler, apenas 2 habitaciones, pero con una ventana que daba a las montañas. Con el poco dinero que me quedaba, pagué el primer mes y el depósito. Vendí mi coche, mi último vínculo con mi vida anterior, por mucho menos de lo que valía. Necesitaba el dinero para sobrevivir. La reconstrucción fue brutalmente difícil. Empecé desde cero absoluto. No tenía amigos, ni familia, ni referencias laborales. Conseguí un trabajo fregando platos en un pequeño restaurante local. El trabajo era agotador. El olor a grasa se me pegaba a la piel y al pelo, y la paga era miserable. Pero cada noche, cuando volvía a mi apartamento vacío, y contaba las pocas monedas y billetes que había ganado, sentía un orgullo que nunca antes había conocido. Era mi dinero. Ganado con mi esfuerzo, nadie me lo podía quitar, nadie podía usarlo para controlarme. La soledad era mi compañera constante. Pasaba los días en el ruido y el vapor de la cocina del restaurante, y las noches en el silencio de mi apartamento. Al principio era una soledad dolorosa. Pero poco a poco, empecé a hacer las paces con ella. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía. Leía libros de la biblioteca pública. Daba largos paseos al atardecer, maravillándome con los colores del cielo. Por primera vez en mi vida,
No había nadie que juzgara mis elecciones, nadie que me dijera qué pensar, qué sentir o qué vestir. Estaba descubriendo quién era Elena sin el esposa del pastor pegado a su nombre. Un día, paseando por el pueblo, vi un cartel en la ventana de un pequeño taller. Clases de alfarería. No se necesita experiencia. Sentí un impulso inexplicable. Siempre me había sentido atraída por el trabajo manual, pero David consideraba esas aficiones como algo terrenal y poco espiritual. Al día siguiente, con el corazón en un puño, entré en el taller. Olía a tierra húmeda y a ozono. Una mujer mayor, con el pelo gris recogido en un moño desordenado y las manos cubiertas de arcilla seca, me miró por encima de sus gafas. Se llamaba Isabel. Su saludo fue un gruñido, pero había una amabilidad en sus ojos. Mi primera clase fue un desastre. La arcilla parecía tener vida propia. Se resistía, se derrumbaba. Terminé más cubierta de barro yo que el torno. Me sentí frustrada, a punto de rendirme. Pero Isabel se acercó. No me dijo nada, solo puso sus manos sobre las mías y guió mis dedos. No luches contra ella, me dijo, su voz rasposa pero amable. Escúchala. Siente hacia dónde quiere ir. Esa frase resonó en mí. Era lo que había estado haciendo toda mi vida. Luchar contra una fuerza que me moldeaba a su antojo. Esa tarde, por primera vez, sentí el centro de la pella de arcilla. Y aunque mi primer cuenco era torpe y deforme, sentí una chispa de creación, de poder. La alfarería se convirtió en mi salvación. Cada tarde después del trabajo, iba al taller de Isabel. Aprendí a amasar la arcilla para quitarle las burbujas de aire, a centrarla en el torno, a levantar las paredes con una presión firme pero suave. Descubrí que mis manos, esas manos que durante años solo habían servido para limpiar y cocinar para él, eran capaces de crear belleza. Isabel se convirtió en mi primera amiga de verdad. Era una mujer de pocas palabras pero de una inmensa sabiduría. Nunca me preguntó por mi pasado. Simplemente me aceptó como era, una mujer silenciosa con las manos manchadas de barro, y una tristeza en los ojos que, poco a poco, iba desapareciendo. Un día, meses después de mi llegada, estaba en la tienda de comestibles cuando vi un periódico de tirada nacional en un estante. Y allí, en una pequeña sección de noticias breves, lo vi, un titular que me robó el aliento: líder eclesiástico sentenciado por fraude y extorsión. Mi corazón se detuvo. Leí el artículo con manos temblorosas. No daba muchos detalles escabrosos, pero la historia estaba ahí. David había sido arrestado. Hubo un juicio. Las pruebas eran abrumadoras e irrefutables. Había sido condenado a una larga pena de prisión. La congregación se había disuelto en medio del escándalo. Lo había conseguido. Se había hecho justicia. Esperaba sentir una oleada de triunfo, de alegría vengativa. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue un punto final, un capítulo que por fin se cerraba. Doblé el periódico, lo pagué, y lo tiré a la papelera al salir de la tienda. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Con el tiempo, mi vida floreció de maneras que nunca hubiera imaginado. Dejé el trabajo en el restaurante y empecé a ayudar a Isabel en el taller a tiempo completo. Descubrí que tenía talento no solo para crear, sino también para enseñar. Mis pequeñas victorias se acumulaban. La primera pieza que vendí en el mercado local, la primera vez que di una clase a un niño y vi la maravilla en sus ojos, el día que firmé los papeles para convertirme en socia de Isabel en el taller. Compré mi pequeño trozo de tierra y con la ayuda de amigos, construí mi propia casa, mi propio taller. Llené mi jardín de flores y de esas escandalosas gallinas de Guinea. Mi vida no era grandiosa ni importante a los ojos del mundo. Pero era mía. Cada trozo de ella había sido amasado y moldeado por mis propias manos. Y así fue como pasaron los años. 30 años de paz, de trabajo, de amistades sencillas, y de la silenciosa alegría de ver el amanecer cada día. 30 años en los que el nombre de David se convirtió en un eco lejano, el fantasma de una vida que le había pertenecido a otra persona. Creía que lo había enterrado para siempre. Pero los fantasmas a veces aprenden a escribir correos electrónicos. Y así, volvemos a la hora. A esta mañana soleada en mi taller. Como os decía, la historia que os he contado es de una vida pasada. La mujer que sufrió todo aquello, esa Elena asustada y sumisa, es alguien a quien recuerdo con una mezcla de compasión y distancia, como si fuera la protagonista de un libro que leí hace mucho tiempo. La miro con ternura, pero ya no soy ella. Mis manos ahora no tiemblan de miedo, sino por la edad y el trabajo. Las cicatrices de mi alma se han convertido en las finas líneas que rodean mis ojos cuando sonrío.
Hace aproximadamente una semana, estaba aquí mismo, limpiando mis herramientas después de una larga jornada, cuando mi viejo ordenador portátil, que uso principalmente para buscar nuevas técnicas de esmaltado, emitió un pitido. Era un correo electrónico. La dirección del remitente era un galimatías de números y letras, pero el asunto hizo que se me helara la sangre por un instante. Ponía, simplemente Elena. Durante un largo momento, me quedé mirando la pantalla. 30 años de silencio absoluto. 30 años en los que ni una sola vez intentó contactar conmigo. Y ahora, esto. Una parte de mí quería borrarlo sin abrirlo, arrojar el ordenador por la ventana y fingir que nunca había existido. Pero la curiosidad, y quizás la necesidad de un cierre definitivo fue más fuerte. Hice clic. El correo era largo. Estaba escrito en un tono que pretendía ser humilde y arrepentido. Era él. David. Me contaba que había salido de la cárcel hacía años, que era un hombre anciano y enfermo. Vivía solo, en una pequeña habitación de una ciudad lejana. Me decía que había pasado todos estos años reflexionando sobre sus pecados, que había encontrado el verdadero perdón de Dios en la soledad de su celda. Hablaba de nuestro tiempo juntos con una nostalgia enfermiza, como si hubiera sido una época idílica corrompida por su debilidad y la tentación del diablo. No había ni una sola palabra que reconociera el infierno que me había hecho vivir. No había una disculpa por el abuso, por el encierro, por la tortura psicológica. Su arrepentimiento era enteramente sobre él. Sobre su alma perdida, sobre su caída en desgracia, sobre su soledad. Y entonces llegó la parte final. La verdadera razón del correo. Me pedía perdón. No porque yo lo mereciera, sino porque él lo necesitaba. No puedo encontrar la paz completa, Elena, escribió, sin tu absolución. Eres la única persona a la que verdaderamente hice daño, y necesito saber que me perdonas para poder encontrarme con el Señor con el alma limpia. Me pedía que le respondiera, que le diera esa última migaja de consuelo. Leí el correo 2 veces. Y entonces, algo maravilloso sucedió. No sentí rabia. No sentí odio. No sentí ni siquiera lástima. Lo que sentí fue una profunda, inmensa e inamovible indiferencia. El hombre que había tiranizado mi existencia, que había llenado mis noches de terror y mis días de angustia, se había reducido a un puñado de palabras patéticas en una pantalla. Su dolor, su necesidad, su búsqueda de paz ya no tenían nada que ver conmigo. Su petición de perdón no era un regalo para mí, era una última exigencia. Quería usarme una vez más, esta vez, para limpiar su conciencia antes de morir. Miré a mi alrededor. Vi mis creaciones en las estanterías, cada una un testimonio de mi supervivencia. Vi el sol entrando por la ventana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Oí el cacareo de mis gallinas en el jardín. Sentí el calor de la taza de té que tenía en la mano, una taza que yo misma había creado. Mi vida era plena. Estaba llena de paz, de belleza, de propósito. Y en esa vida, no había ni un solo resquicio para él. Ni para su recuerdo, ni para su arrepentimiento, ni para su perdón. Moví el ratón. El cursor se posó sobre el icono de la papelera. Hice clic. El mensaje ha sido movido a la papelera. Luego, con una calma absoluta, bloqueé su dirección de correo electrónico. No habría respuesta. No habría absolución. No por rencor, sino porque su historia y la mía ya no estaban conectadas. Mi victoria final no fue enviarle a la cárcel. Mi victoria final fue esa. El clic de un ratón. La capacidad de borrarlo de mi presente con la misma facilidad con la que se limpia una mancha de barro de las manos. Así que aquí estoy, mis queridos, al final de mi historia. Y si hay algo que quiero que os llevéis de ella, es esto. El verdadero poder no reside en destruir a quien te hizo daño, sino en construir una vida tan hermosa, tan tuya, que su recuerdo ya no tenga espacio en ella. La venganza más contundente es la felicidad. La libertad más absoluta es la indiferencia. Vuestras manos, como las mías, tienen el poder de tomar la arcilla rota de vuestro pasado y moldear un futuro que os sostenga, que os dé calor, que os pertenezca por completo. Ahora, si me disculpáis, estas tazas no se van a hornear solas, y el sol de la tarde es perfecto para sentarse en el porche. Cuidaos mucho, mis queridos, cuidaos mucho.